La Biblia no habla de Dios, afirma con convicción Mauro Biglino, renombrado autor y traductor de las Sagradas Escrituras, del hebreo masorético, arameo y griego antiguo al italiano. Durante su célebre participación en el podcast de Mosche Selvaggio en 2020, ganó rápidamente notoriedad gracias a sus tesis bien argumentadas, que cuestionan la figura del Dios representada en los textos sagrados de las religiones abrahámicas, cristianismo, judaísmo e islam. Y sí, como afirma Biglino, la Biblia en realidad no habla de Dios. Entonces surgen las preguntas: ¿quién es el Dios de la Biblia? Y además, si la Biblia no trata sobre la creación del universo y del hombre, ¿de qué habla? En este vídeo intentaremos proporcionar un breve resumen de las tesis de Mauro Biglino, así como de las críticas que se han planteado a lo largo del tiempo en respuesta a sus afirmaciones, con la intención de refutarlas, expresando por ende una idea final. Mauro Biglino. ¿Qué sabemos realmente sobre la Biblia? Cuando se le pregunta a Mauro Biglino ¿por qué la Biblia no habla de Dios?, él responde: porque la Biblia nunca fue pensada para hablar de Dios. Biglino sostiene que, a pesar de más de 2000 años de investigación e interpretación de los textos sagrados, aún no sabemos con certeza quiénes son los verdaderos autores originales de la Biblia. Tenemos a nuestra disposición numerosas versiones de la Biblia, muy diferentes entre sí, escritas a lo largo de varios siglos. Sin embargo, no sabemos con certeza cuáles son los textos originales, ni cómo se leían originalmente. Y a pesar de todas las lagunas que tenemos, muchos se arrogan el derecho de afirmar que los autores de la Biblia estaban realmente inspirados por Dios, afirma Biglino. Según Biglino, la Biblia es uno de los muchos libros que la humanidad ha escrito a lo largo de la historia, y la Biblia es el conjunto de libros en los que el pueblo de Israel relató los eventos de su pasado y la relación con su gobernante, conocido en la Biblia con el nombre de Yahvé, que vivía en un pequeño territorio, la historia de Israel y de su gobernante, una historia que no tendría nada que ver con el resto de nosotros, afirma Biglino. Luego Biglino continúa: el gobernador Yahvé fue después transformado artificialmente en un dios espiritual por los teólogos de los siglos posteriores, y el problema más crucial, según Biglino, no reside en el hecho de que no sabemos quiénes son los verdaderos autores de la Biblia, ni que ésta ha sido modificada miles de veces por innumerables copistas, sino en el hecho de que no sabemos cómo leer la Biblia hebrea en primer lugar. Luego continúa: la Biblia original en hebreo no contiene vocales, por lo tanto, el significado de las palabras solo puede ser intuido por el contexto. Las vocales fueron añadidas solo 1000 años después, para simplificar el proceso de lectura, dando así un significado muy artificial e interpretativo. En conclusión, según Biglino, la Biblia hebrea sigue siendo una obra de conjetura, incierta en la interpretación literal, y proporciona un ejemplo muy concreto para demostrarlo. Biglino ilustra cómo esta palabra hebrea, transcrita como Tevel, puede ser vocalizada y pronunciada como Tevel, con el significado de mundo, universo. Sin embargo, con la adición de otro punto, la misma palabra se convierte en Tevel, asumiendo el significado de abominación, perversión. En consecuencia, simples errores en la interpretación de los puntos vocálicos pueden crear enormes contradicciones en la Biblia, llevando a los creyentes a creer o a hacer cosas erróneas. La regla del hagamos como si, de Mauro Biglino. Biglino sostiene que sus traducciones siguen un único principio, la regla del hagamos como si lo que está escrito en la Biblia y lo que los autores han escrito corresponda al 100% a lo que querrían decir, sin ninguna interpretación teológica. Luego continúa: porque los teólogos aplican exactamente el mismo principio, hacen como si la Biblia habla de un Dios espiritual y han modificado este libro para que coincida con su narrativa religiosa y con sus expectativas cosmológicas y filosóficas de la época. La tesis principal de Mauro Biglino se basa en la traducción de algunos términos clave, proponiendo una interpretación literal de la Biblia a través de la sustitución de términos teológicos o inciertos con sus transliteraciones hebreas. Siguiendo esta guía, puedes verificar por ti mismo sus afirmaciones con la Biblia en papel o en red. Según Biglino, cuando leemos la Biblia, deberíamos reemplazar a Dios con Elohim, reemplazar al Señor o Eterno con Yahvé, reemplazar Altísimo con Elión, el jefe de los Elohim, reemplazar a Dios Todopoderoso con El Shaddai, reemplazar Espíritu con Ruach y reemplazar Gloria con Kavod.
La duda sobre el significado de las palabras Elohim, Yahvé y Elión. Según Villino, la traducción teológica del término hebreo comúnmente usado para indicar Dios resulta ser una interpretación imprecisa del término Elohim. Este último es, en realidad, un término plural que se refiere literalmente a dioses o figuras de autoridad. La Biblia a menudo utiliza este término en singular como Eloah, que deriva de él, que posteriormente se convirtió en Allah para los musulmanes. Muchos teólogos interpretan Elohim como un plural majestático, interpretación que Villino cuestiona. Él cree que la traducción exacta de Elohim sigue siendo ambigua, pero sostiene que no puede ser plural. Además, afirma que Elohim, dependiendo del contexto, puede referirse a Yahvé, pero también a divinidades extranjeras, como el dios moabita Quemos, la diosa sidonia Astarte, ángeles e incluso a figuras humanas como jueces o reyes. Y aquí surge una pregunta intrigante. ¿Podría Yahvé ser simplemente un rey, transformado en Dios por su pueblo? Un ejemplo análogo podría ser el rey de reyes Persajerjes, o la figura del faraón para los antiguos egipcios. Podría ser este un caso de bemerismo, es decir, una historia real amplificada hasta convertirse en una leyenda y luego en una religión. Los reyes a lo largo de la historia siempre han tratado de convencer a sus súbditos de su naturaleza divina para justificar su dominio, dado que las probabilidades estadísticas de que alguien se convierta en rey entre millones de personas son casi nulas. Hasta el día de hoy, de hecho, los reyes afirman ser elegidos por Dios, como se puede observar durante la coronación de rey en Inglaterra, que pasó recientemente. Según Villino, algunas secciones de la Biblia pueden respaldar esta tesis, como en el capítulo 32 del Deuteronomio, versículos 8, 9 y 12. En el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 8, aplicando las reglas de Villino, reemplazamos Altísimo con Elión, que significaría el que está por encima de, muy probablemente una figura que representa el grado más alto del ejército, es decir, el general. En los textos hebreos más antiguos, con respecto al versículo 9, no se lee que el territorio fue dividido entre los hijos de Israel, sino entre los hijos de los Elohim. Por lo tanto, Elión estaba dividiendo el territorio entre los hijos de los Elohim. Y a Yahvé, en esta división, se le asignó el pueblo de Israel, porque los otros territorios fueron asignados a otros Elohim, como Quemos, Milcom, Dagón, Astarte, deidades extranjeras o gobernantes de tierras extranjeras. En el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 12, notamos que Yahvé estuvo solo en guerra a Israel. Ningún otro dios, Elohim extranjero, estaba con Yahvé. Y surge espontáneamente la pregunta, ¿pero cómo podrían existir otros dioses si se supone que Yahvé es el único Dios? Esto significaría que en el primer mandamiento de la Biblia hebrea, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Yahvé es muy consciente de la existencia de otros dioses, Elohim, que gobiernan otros territorios, y por esta razón no quiere que sigas a ninguno sino a él. Según Villino, el capítulo 82 de los Salmos, versículo 1, daría el golpe final a la teoría teológica del plural majestático. Aquí Yahvé se levanta durante una asamblea divina, rodeado de otros dioses, Elohim, demostrando que Elohim no es uno, sino muchos, porque obviamente Dios no puede sentarse solo en la asamblea divina. Un Dios no omnipotente y tampoco omnisciente. El concepto de Dios como entidad omnipotente omnisciente, según Villino, es una idea teológica basada en conjeturas cosmológicas extrafilosóficas. Sin embargo, Villino sostiene que esos conceptos son, en muchos casos, desmentidos también por la Biblia. En el capítulo 18 de Génesis, versículos desde 1 hasta 5, Villino afirma que en el hebreo bíblico no existe el concepto de aparecer de la nada, sino que es un movimiento físico, venir. Casi todo lo que parece espiritual en el texto traducido en el original hebreo siempre se refiere a cosas físicas. Y si fuera cierto que Dios aparece, sostiene Villino, porque necesita agua para lavarse los pies, ¿sus pies se ensuciaron debido a la arena por haber caminado sobre ella? ¿Por qué Dios necesita beber, comer y descansar como los mortales? Y cuando Dios revela que está pensando en destruir Sodoma y Gomorra, en el capítulo 18 de Génesis, versículos 20 y 21, Abraham intenta persuadir a Dios para que no extermine a los habitantes de Sodoma y Gomorra, afirmando, tal vez hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Realmente quieres matar al justo con el impío? ¿Realmente quieres destruirla si hay 50 justos en ella? Y a esto Dios responde, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo lugar por consideración a ellos. Luego Abraham propone, ¿y si hubiera 45 justos, los exterminarías de todos modos? Y Dios responde que no. Y Abraham continúa, preguntando, ¿y si hubiera 40?
Y Abraham sigue así hasta que después de innumerables negociaciones, convence a Dios para perdonar toda la ciudad si puede encontrar al menos 10 personas justas en ella. Pero dice, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo lugar. ¿Qué quiere decir Dios con sí? Villino entonces plantea esta pregunta. Si Dios es omnisciente, ¿por qué la Biblia sugiere que Él no sabe cuántos justos hay en Sodoma y Gomorra? ¿Dios no puede examinar el interior de las almas de las personas? ¿Por qué este detalle parece escapársele? Villino también sostiene que con el término justos, como se menciona en el capítulo 17 de Génesis, versículos del 10 al 12, se refiere a personas circuncidadas, símbolo de la alianza con Yahvé. Por esta razón, Yahvé necesitaría verificar personalmente el estado de circuncisión de cada uno. Esto explicaría por qué Yahvé no sabe de antemano cuántas personas son justas en la ciudad, ya que la circuncisión, siendo un símbolo oculto de la alianza, requeriría una verificación física. Refiriéndose al capítulo 15 de Samuel, versículos 2 y 3, Villino sugiere que el comportamiento de Yahvé parece más el de un general militar que el de una divinidad amorosa y compasiva. En estos versículos se destaca que la principal preocupación de Yahvé parece ser la guerra, y que adopta métodos muy crueles y utilitarios para defender y expandir la tierra de Israel, sin preocuparse por las pérdidas humanas que ocurrirán como resultado de sus decisiones. ¿Cuál es, entonces, el verdadero significado de la Biblia según Villino? La interpretación literal de la Biblia hebrea por parte de Mauro Villino constituye el aspecto más polémico de su investigación. Villino sostiene que, si aceptamos como verdaderas todas las afirmaciones de la Biblia, evitando interpretaciones teológicas y metafóricas y considerando verdaderos todos los eventos como Jesús caminando sobre el agua, llegamos a la conclusión de que una civilización desconocida, llamada Elohim, podría haber llegado a nuestro planeta y combinado su ADN con el nuestro cuando todavía nos estábamos separando de los homínidos con el fin de perpetuar su especie. Villino refuerza esta tesis a través de la comparación de la Biblia hebrea con las mitologías de otras civilizaciones antiguas, llegando finalmente a afirmar que todas las civilizaciones antiguas nos dicen que fuimos creados por los hijos de las estrellas. Villino sostiene que el hebreo bíblico no tiene palabras para describir conceptos abstractos como la creación de la nada o para describir el concepto de eternidad. Destaca que la Biblia comienza con Bereshit, que debería interpretarse como al comienzo de esta historia, en lugar de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Villino, siguiendo la regla del hagamos como si, propone que al principio una especie desconocida, llamada Elohim, podría haber llegado a nuestro planeta, creando un jardín botánico cercado, el Jardín del Edén, ubicado entre Anatolia y el Mar Caspio. Según esta interpretación, los Elohim habrían tomado a Adán del mundo exterior, un homínido, sin crearlo ex nihilo, y lo habrían puesto a trabajar en el Edén. Posteriormente, habrían creado a Eva clonando el ADN de Adán de una costilla o de la cresta ilíaca, en respuesta al comportamiento de Adán que tenía relaciones sexuales con todos los animales en el jardín del Edén. Villino sostiene que los Elohim habrían dado origen a los Homo sapiens con su Tselem, un componente que contenía su imagen, que luego fue Tzalam, es decir, extraído de los jóvenes varones Elohim. En el proceso, los Elohim habrían purificado su sangre, extraído el Tselem, y luego lo habrían inyectado en el Homo erectus para crear el Homo sapiens. Alternativamente, los Elohim mencionados como los hijos de Dios en capítulo 6 de Génesis, versículos 1 al 3, habrían compartido su ADN a través de relaciones sexuales con nuestros antepasados. Los primeros seres humanos, en la Biblia, vivían más de 900 años, pero cuando los Elohim dejaron de compartir su patrimonio genético, la vida humana se redujo a 120 años. Villino sostiene que existen más jardines del Edén, incluyendo el jardín de Alcino, descrito por Homero en la Odisea, un lugar sin alternancia entre verano e invierno, donde la comida se produce de manera continua y artificial. Villino sostiene que los Elohim podrían haber modificado muchos cultivos, como el trigo, que anteriormente no era comestible, para hacerlo apto para el consumo humano. Podrían haber utilizado el Agrobacterium para modificar las papas en Sudamérica, siempre con el mismo propósito. Según Villino, las ovejas también habrían sido creadas genéticamente, y plantea esta pregunta: ¿no es extraño que las ovejas necesitan al hombre para sobrevivir? Si no les cortamos su lana cada 3 meses, mueren por asfixia y calor, ya que su lana crece continuamente. La oveja fue creada para nosotros, dice Villino. Otra característica peculiar de los Elohim, según Villino, es que aman al aroma de la grasa quemada, como en el capítulo 3 de Levítico, versículo 16. Villino nota como el aroma de la grasa quemada es una característica muy difundida también en la mitología griega y común a todas las mitologías del mundo.
Villino luego destaca otro aspecto relevante, el uso de tecnología avanzada por parte de los Elohim. Como se describe en la Biblia, en el capítulo 33 del Éxodo, versículos del 18 al 23, Moisés pide ver la gloria de Dios, porque no puede percibirla mirándolo. Villino propone que la palabra gloria debe dejarse sin traducir, utilizando la transliteración de Kavod, y que el contexto nos proporcione significado. Del contexto, se desprende que el Kavod de Dios es un vehículo físico, tan poderoso que puede matar a cualquier persona que lo observe. Además, Dios no puede controlar su Kavod, y como resultado, cuando Moisés baja del monte, su rostro parece ser quemado debido a la exposición, a pesar de que se había escondido detrás de una roca. En el capítulo 16 del Éxodo, versículo 10, el Kavod es visto luego en una nube, lo que significa que el Kavod de Dios también puede volar. En su libro La caduta degli Dei, Mauro Villino sostiene que los querubines son vehículos que se parecen a motovoladoras, en las que se sientan los Elohim. Los serafines, por otro lado, serían generadores de luz dentro de las casas de los Elohim, mientras que el Arca de la Alianza sería un generador de electricidad. Villino también afirma que, en muchas ocasiones, los Elohim habrían utilizado armas de destrucción masiva, como bombas nucleares, armas biológicas y químicas. Un ejemplo de esto, según él, será la destrucción de Ur y las ciudades de Sodoma y Gomorra, descrita en el capítulo 19 de Génesis, versículos del 12 al 29. Según Villino, la Biblia es uno de los muchos libros que antiguas civilizaciones como los judíos han redactado a lo largo de su existencia. Nuestros creadores son llamados Elohim en la Biblia, Theoi por los antiguos griegos, Deva por los indios, Anunnaki por los sumerios, Esir en la mitología nórdica y Viracocha en la mitología inca. Puedes creer que el contenido de estos libros es falso o pura fantasía, dice Villino, pero como se explica que todas estas civilizaciones llegaron a la misma conclusión, porque cada civilización antigua se refiere al hecho de que venimos de arriba, que somos hijos de las estrellas. Luego Villino sostiene, debemos considerar el aspecto literal de la Biblia, independientemente de su interpretación teológica, porque la Biblia habla de muchos Elohim y de ningún Dios. El aspecto literal de la Biblia ha demostrado ser fundamental en el análisis de los eventos históricos de nuestro pasado. Descubrimos la existencia de la civilización hitita precisamente porque se menciona en la Biblia. Es importante mantener la mente abierta, sin importar cuán absurda puede parecer una idea. Lo que importa es tratar de obtener tantas respuestas como sea posible. Heinrich Schliemann fue ridiculizado por creer que la Ilíada y la Odisea contasen historias reales, pero cuando descubrió la ciudad de Troya, la ciudad disputada entre los troyanos y los aqueos en la Ilíada, todos tuvieron que retractarse. Y Heinrich Schliemann encontró Troya siguiendo el método del hagamos como que. Si hubiera tenido la misma arrogancia que otros arqueólogos, Troya nunca habría sido descubierta, afirma Villino. La Biblia hebrea, dice Villino, es un libro que no tiene nada que ver con nosotros, solo debería importar a los judíos, ya que es un texto que los judíos escribieron para ellos mismos. Este libro fue luego injustamente, inapropiadamente adoptado, releído y reinterpretado y explicado nuevamente por los teólogos. Sin embargo, cuanto más lees la Biblia y más estudias teología, más te das cuenta de que la teología habla como si la Biblia no existiera. Lo que mantiene viva a la Iglesia, dice Villino, es el hecho de que, a pesar de que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, también es el menos leído, y aquellos que la leen se limitan a pocos capítulos o versículos, desafortunadamente ya filtrados por la educación teológica, sostiene Villino. Horror bíblico. En su libro El Falso Testamento, Villino dedica un capítulo a la crueldad presente en la Biblia, en particular la del Antiguo Testamento, titulado El horror bíblico, donde enumera algunas de las partes más perturbadoras e inesperadas que se pueden encontrar en la Biblia. En el capítulo 31 de Números, versículos 17 y 18, después de una guerra, Dios pide matar a todos los hombres y matar a todas las mujeres que hayan tenido relaciones con hombres y reservar para sí mismos solo las vírgenes. Y finalmente, en el capítulo 31 de Números, desde los versículos 35 al 40, después de la guerra con los madianitas, Dios recibe un botín de guerra que incluye 675 ovejas, 72 vacas, 61 burros y 32 mujeres vírgenes. ¿Por qué un Dios todopoderoso, omnisciente y autosuficiente necesita cientos de animales y 32 mujeres vírgenes? Dejemos que respondan los creyentes, afirma Villino. Críticas a la investigación de Mauro Villino.
Las afirmaciones de Mauro Biglino han recibido un mar de críticas desde todos los frentes. Sin embargo, la mayoría de estos ataques están dirigidos más a su persona y a su pasado que a sus investigaciones en el campo lingüístico e histórico. Algunos de los puntos más destacados incluyen: los expertos en hebreo bíblico coinciden en que el término Elohim es plural. Sin embargo, existe una significativa división entre aquellos que sostienen que permanezca plural y aquellos que desearían que se convirtiera en singular. Los defensores de la tesis del plural afirman que Elohim es plural porque podría representar la transición del politeísmo, la fe en muchas deidades, al monoteísmo, la fe en el único Dios, Yahvé. Esta ambigüedad incluso podría haber contribuido a la creación del concepto de Trinidad. Y la atrocidad atribuida a Dios en el Antiguo Testamento podría justificarse, según algunos, como acciones necesarias que Dios realiza para el bien de su creación. Sin embargo, hay que preguntarse por qué tales acciones serían necesarias si teóricamente Dios creó un universo perfecto, lo que nos lleva al problema filosófico del mal. Los académicos están de acuerdo con Biglino en que la Biblia fue redactada por los judíos para documentar las crónicas de su pasado, un proceso común a muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, existe un notable desacuerdo entre los científicos, teólogos y Biglino sobre la validez de la Biblia, así como de cualquier otro libro sagrado, como material de investigación para la investigación científica. De hecho, tanto la creencia teológica del creacionismo bíblico como la teoría de los astronautas antiguos que los críticos atribuyen a Biglino en base a sus entrevistas, libros y vídeos en línea están en marcado contraste con la teoría científica de la evolución por selección natural. Esta última es aceptada por la mayoría de la comunidad científica porque proporciona una explicación clara y comprensiva del desarrollo de la vida en nuestro planeta. Los arqueólogos afirman que no hay rastros de una supuesta civilización alienígena, como el Kavod, el Ruach o los vehículos que tales Elohim habrían utilizado. Además, proponer tales hipótesis equivaldría a menospreciar las extraordinarias técnicas, primitivas, pero aún en parte desconocidas, que nuestros antepasados adoptaron para construir las enormes megaestructuras, como pirámides, zigurats y monolitos. Dario Bressanini, famoso químico italiano, también refutó la teoría del grano alienígena de Biglino, según la cual los Elohim habrían modificado genéticamente el trigo en el Medio Oriente hace 10.000 años para hacerlo apto para el consumo humano, argumentando que las mutaciones en el ADN de las plantas ocurren al azar y no pueden asociarse a intervenciones alienígenas. Sin embargo, los críticos de Dario se preguntan por qué precisamente Mesopotamia, la cuna de la civilización humana, los sumerios, surgieron exactamente allí. Sin embargo, esta pregunta ignora todos los demás factores geográficos, como la proximidad a los ríos y el hecho de que se desarrolló precisamente allí, y no en otros lugares del mundo, lo que demuestra que esa era la zona más adecuada para el asentamiento humano en ese periodo. Los críticos más vehementes de las teorías de Mauro Biglino sostienen que el problema fundamental de sus ideas radica en la metodología de investigación demasiado superficial y poco académica. Esto sería particularmente evidente, sostienen, en una declaración de Biglino hecha durante un debate público en Turín, en el que presentó una foto del templo de Luxor, en Egipto, afirmando que en esa foto parecería estar representado un espermatozoide, que sale del pene del dios Amon-Ra. Biglino se pregunta: ¿cómo podían los egipcios conocer la forma de los espermatozoides miles de años antes del invento del microscopio? Y luego afirma: esta es una prueba irrefutable de que los Elohim estaban compartiendo su tecnología con nuestras antiguas civilizaciones. Y estas declaraciones parecen sugerir que Biglino no estaba simplemente especulando sobre la posibilidad de que lo escrito en la Biblia pudiera ser cierto, sino que realmente creía que las historias de los antiguos eran reales. Sin embargo, su teoría fue rápidamente refutada por expertos egiptólogos que interpretaron el pictograma para él, y este es el resultado. Los pictogramas representados son respectivamente un cuerno de buey en la parte inferior y una ánfora vertiendo agua sobre el cuerno de buey. La combinación de los pictogramas asume el significado de purificación. Este grupo de pictogramas pertenece a una frase completa, una frase que está escrita de arriba a abajo y representa una oferta por parte del faraón Alejandro Magno, cuando Alejandro fue coronado faraón de Egipto, a la divinidad Amon-Ra. Y la frase en su conjunto significa: realiza una purificación con 5 granos de incienso del Alto Egipto, actual Egipto del Sur. Desde el punto de vista científico, las teorías propuestas por Mauro Biglino parecen pertenecer, según los críticos, a la hipótesis pseudocientífica de los antiguos astronautas, que habrían llegado a nuestro planeta en tiempos prehistóricos y habrían originado a la especie humana compartiendo su ADN o por clonación. Hay quienes ven un paralelismo entre estas afirmaciones y la religión realista, fundada en los años 70 en Francia.
Esta sostiene que los Elohim, erróneamente identificados con el Dios de la Biblia hebrea, son reales y que los profetas Buda, Jesús, Mahoma y Israel han intentado proteger a la humanidad del desarrollo tecnológico para prevenir un apocalipsis nuclear. Según esta creencia, una vez alcanzada la paz, los Elohim volverían en el futuro para compartir sus tecnologías con los humanos, estableciendo así una utopía. Sin embargo, parece que solo una parte de estas ideas coincide con la investigación de Billino. Por el contrario, por la parte lingüística, hay muchas personas que tienen ideas parecidas sobre la gramática hebrea. Entre ellos, Metatron, un youtuber italiano respetado por su canal de historia en inglés. En su vídeo, a partir del minuto 8 y 40 segundos, presenta tesis muy similares a las de Billino. Además, un vídeo de esotérica, perteneciente al canal de un rabino judío, trata exactamente las mismas tesis, pero enriquecidas con una amplia gama de hallazgos, documentos y atribuyendo a Yahvé incluso la etiqueta de el dios guerrero y de la tormenta, con montones de estatuillas que revelan claramente los rasgos de Yahvé, que en este punto parece más un predecesor del dios griego Zeus, o del dios Pter, el dios padre, el arquetipo del padre de los cielos, una figura que fue desarrollada por nuestros antiguos antepasados, los indoeuropeos, y luego evolucionó a lo largo de los milenios, como ilustra el canal inglés Religion for Breakfast. Lamentablemente, todos los vídeos mencionados están en inglés. He realizado este vídeo con el objetivo de proporcionar un resumen exhaustivo de las ideas de Mauro Billino, para permitir a más investigadores evaluar críticamente sus tesis, especialmente a los expertos en hebreo bíblico. Quiero decir muchas gracias a Mauro Billino por sus estimulantes hipótesis que han animado a muchos de nosotros a investigar más a fondo. Creo que sus puntos de vista encajan bien en el contexto de la evolución de la concepción religiosa a lo largo de nuestra existencia.